nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que en el libro de Éxodo Dios le enseña al pueblo de Israel cómo le tenían que adorar y da una serie de reglamentos y de palabras y de enseñanzas, y entre todas esas estaba el hecho de poder construir altares para adorar a Dios, altares que se hacían con piedras, como estas que están acá, que nos dieron bastante trabajo poderlas armar, porque son piedras en serio, no es papel, y eran pesadas, y decíamos hoy a la mañana, después le vamos a tener que pedir al pastor que nos ore porque andamos todos con dolor en la cintura, ¿sí? Pero Dios le enseña al pueblo de Israel que tenían que juntar en algún lugar 12 piedras que fueran irregulares, no era necesario que se pusieran a pulirlas, porque la alabanza a Dios tiene que ser natural, no puede haber cosas armadas, cosas aprendidas de memoria, cosas recitadas, cosas enseñadas, sino que tiene que ser espontáneo. Así como estaban las piedras en el lugar, las tenían que poner en algún lugar. La adoración a Dios es una adoración sencilla, es simple. Dios no es un Dios rebuscado, ¿sí? Y todas esas enseñanzas, como yo les decía, las encontramos en el Antiguo Testamento. Pero mucho antes de Moisés y mucho antes de que Dios le hablara estas cosas al pueblo de Israel y le enseñara, encontramos a Abraham, que Abraham fue un constructor de altares. Todavía no había escuchado la ley, ni existía la ley de Moisés. Moisés vivió muchos años después, ¿no? Pero vemos en Abraham un hombre muy particular. Tenemos allí el power, ¿sí? Un constructor de altares. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo tengo una Reina Valera un poquito diferente, así que téngame paciencia, pero es la misma Biblia. Está ahí nomás. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. El primer altar, cuando Dios se le aparece, cuando Dios le trae palabra, cuando Dios le trae revelación. Y dice que ese altar fue construido en medio de, antes de llegar a Siquén, en el encino de More. More significa, ahora sí, More significa lluvia temprana. Y Siquén significa cargar algo sobre la espalda de un hombre. Es el significado que tienen esas palabras, ¿no? Y Abraham estaba diciendo: Dios a mí se me apareció. Es esa lluvia temprana que yo necesito sobre mi vida, es ese renuevo de su gracia. Pero también me está poniendo una carga pesada sobre mí. Está diciendo que me va a bendecir, que va a ser de mí una gran nación, que voy a ser el padre de una multitud. Hay una responsabilidad muy grande que empiezo a vivir a partir de ahora. Y es necesario que yo me ponga en las manos de Dios para poder hacerlo.
Y por esa razón construyó ese altar. Para decir, los altares eran lugares que quedaban ahí, las piedras quedaban erguidas sobre la tierra, no se las podía quitar. Y era un testimonio de que Dios había hablado, era testimonio de que Dios le había dicho, mirá, Abraham, yo tengo grandes cosas para vos. Y de la misma manera Dios tiene grandes cosas para tu vida hoy. Dios tiene grandes cosas que te quiere decir, cosas que te quiere enseñar, cosas que te quiere regalar. Y a lo mejor está poniendo algo sobre tus espaldas en este tiempo, en responsabilidad, en servicio, en dones, en capacidades. Y es necesario que hagas un altar delante de Dios y le digas, Señor, las cosas que vos estás poniendo sobre mis lomos ahora, las voy a poder llevar porque, como dice Jesús, mi carga es fácil y es ligera si la llevan conmigo. Y que puedas aprender a adorar a Dios con los talentos y con los dones que Él te ha dado y con las capacidades que Él puso delante de ti. Seguimos en los versículos 8 y 9 de ese mismo capítulo. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y de allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Hace otro trecho, hace unos kilómetros más, no sé cuánto tiempo le habrá llevado, ¿sí? Y vuelve a construir un altar de vuelta en medio de dos lugares, teniendo un lugar para adelante, Betel, y del otro lado teniendo Jai. Pasamos por favor a la otra, ¿puede ser? Dale una enter más. Betel significa casa de Dios. Jai, ruinas. Fue la segunda ciudad que el pueblo de Israel tenía que conquistar muchos años después, ¿sí? Y donde, a causa del pecado de Acán, recuerdan que el pastor nos predicó hace poco, el pueblo de Israel no pudo ganar la batalla en ese momento. Dos lugares que tienen dos significados distintos. Casa de Dios, por un lado, y ruinas, y problemas, y escombros, y dificultades por el otro. Y yo estoy en el medio, ¿sí? Tengo la posibilidad de mirar a Dios, o tengo la posibilidad de mirar a los problemas. Tengo la posibilidad de aceptar la bendición, o tengo la posibilidad de suicidarme, como lamentablemente hacen muchos cuando están atrapados en una dificultad. Y Abraham estaba en esa disyuntiva. Tengo la bendición adelante, pero tengo los problemas de este otro lado. ¿Para dónde voy? Y lo mejor que puedo hacer es ir a Dios. Y decirle, Señor, vos sabés los problemas, sabés las dificultades que hay, pero por el otro lado está tu bendición que yo quiero tomarla y está la promesa que vos me diste. Entonces, ese también es un altar, el altar de tomar decisiones y decisiones correctas. Atravesamos situaciones difíciles, atravesamos problemas. Todos tenemos diferentes cuestiones que en algún momento nos golpean más fuerte, ¿sí? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No dijo, yo les voy a sacar las aflicciones y los problemas. Los problemas están. El tema es qué hago yo con esos problemas. ¿Los traigo al altar de Dios o me los cargo yo encima y trato de resolverlos yo? Abraham lo que hizo fue presentarlos delante de Dios y decir, Señor, ante esta disyuntiva no sé qué hacer, pero la palabra justa la tenés vos. La solución correcta la tenés vos. Yo seguro me voy a equivocar, yo seguramente voy a errar, en algo voy a meter la pata. Prefiero buscar tu rostro en adoración. Prefiero buscar tu rostro en intimidad. Después de esto, si ustedes recuerdan la historia, Abraham se va a Egipto. Por miedo, él dice que Sara no era su mujer. Tiene que haber sido muy hermosa, porque tenían 75 años y él seguía tremendamente celoso de su mujer. Qué grande Abraham,
No, y si digo que es mi mujer, por ahí tengo lío. Mejor digo que es mi hermana. Somos los dos lindos, somos los dos parecidos. Y ustedes recuerdan que tuvo algunos problemas a raíz de esto, ¿sí? Ahora, a la vuelta, en el capítulo 13, vuelve a pasar por ese altar, que estaba entre Betel y Jai, y vuelve a reconsagrar su vida a Dios, diciéndole: Señor, perdóname porque te había dicho que quería tomar buenas decisiones y no lo hice. Y si ustedes leen en el capítulo 13, van a encontrar que vuelve a pasar por ese lugar y dice: ya el altar ya estaba allí, ¿no? Y era necesario afirmar nuevamente su fe y la decisión que le había puesto de servir a Dios, ¿sí? Después, más adelante, encontramos que Abraham Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y él lo llevó a Lot, porque Lot había quedado huérfano, era un sobrino de él, el papá, que era el hermano de Abraham, había fallecido, y bueno, pobre muchacho, ¿para qué lo vamos a dejar? Pero no era lo que Dios le había dicho que él se fuera con su esposa, ¿sí? Y dice que habían prosperado tanto porque Dios les dijo: te bendeciré y serás bendición, y esa bendición se empezó a hacer realidad y le empezaron a palpar, ¿no? Eran tantos los sirvientes y los criados que tenían y los animales, que no había suficiente terreno para darles de comer a tantos animales. Y los criados empezaron a pelear por las pasturas, por lo numeroso que era todo el ganado que tenían, ¿no? Y hay un problema ahí en el capítulo 13. Y entonces Abraham le dice a Lot que elija un lugar, y entonces, bueno, si vos te vas para allá, yo me voy para allá, si vos te vas para allá, yo me voy para el otro lado, y así no nos peleamos, ¿no? Y se separaron en un momento, ¿no? Y dice allá el versículo 14: después que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, vuelve a aparecer la voz de Dios, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Porque recién acá empezó a hacerse realidad lo que Dios le había pedido, que él estuviera solo, ¿sí? La bendición era para él. Y tiene que haber tenido buena vista, porque vio un territorio inmenso. La tierra que hoy en día sigue fluyendo leche y miel, a pesar de que hace más de 50 años que hay guerra y que las cuadrillas de Mirage sobrevuelan todo el territorio de Israel y todas las fronteras, que era la palabra que no me salía, para evitar la presencia de enemigos. Y hay miles y miles y miles de litros de combustible que se gastan todos los días en los aviones de combate, en los tanques, en mantener un ejército equipado. Y sin embargo, Israel sigue siendo una nación floreciente, aunque no nos guste, porque se cumple la palabra de Dios. Es tierra que fluye leche y miel y la daré a tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Y no sé si tenés algo en contra de los judíos, lo lamento, yo no soy judío, pero hay una bendición especial de Dios sobre ellos, que no la vamos a poder borrar, ni Hitler la pudo eliminar, ni tantas guerras que surgieron en contra del pueblo de Israel van a poder sacarle un cachito de realidad a la promesa de Dios. Así que ¿cómo no pensar que esas mismas promesas son nuestras? ¿Y quién va a poder hacernos frente y va a poder sacar la bendición de lo que Dios nos ha dado? Si tenemos la realidad de lo que pasa con la nación de Israel. Toda la tierra te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Levántate y recorre la tierra, y a todo lo largo y a todo lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó de allí su tienda y se fue a acampar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo ahí? Edificó el tercer altar. Mamre significa vigor, Hebrón significa alianza.
Dios a él lo estaba bendiciendo, pero hasta hacía poquito tiempo lo tenía a Lot de aliado que le impedía completar la bendición, ¿sí? Entonces, algo había que hacer y era necesario sacarse las alianzas que no le convenían, era necesario enderezar aquellas cosas que no estaban de acuerdo al propósito de Dios. Y es el momento donde Abraham hace un pacto con Dios y le dice, está bien, Señor, me equivoqué hasta acá, perdóname. Ahora quiero empezar de una manera diferente. Hay un tercer altar que es el altar donde tenemos que tomar decisiones, y decisiones sabias, que nos ayuden a poder recibir la bendición de Dios. Decisiones correctas que nos ayuden a crecer. A lo mejor vamos a tener que separarnos de amistades que no nos convienen, de costumbres que no nos convienen, de palabras que no tenemos que decir, de actitudes que no tenemos que hacer, y necesitamos que Dios santifique nuestra vida. Ese es este altar, el altar de Hebrón, el altar de la santificación, el altar de renunciar a aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que a mí me permiten poder crecer. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Me regalan unos minutitos más? ¿Sí? El cuarto altar, el más tremendo. Pasaron muchos años, Dios empieza a hacer realidad su promesa. Dios le manda un hijo en la vejez, cuando físicamente, biológicamente, anatómicamente era imposible. Pero como para Dios no hay cosas imposibles, tenemos que ir acostumbrándonos a ese tipo de cosas. Llega el hijo, el hijo comienza a crecer. Abraham veía en él el primer pedacito del ovillo de hilo, de lo que iba a ser esa descendencia. Después de esto sucedió, capítulo 22, ¿sí? de Génesis. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, Abraham, toma ahora a Isaac, tu único hijo al que amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Señor, mira que venimos esperando hace un montón de años. Mira que con Sara no sé si vamos a poder otra vez. Ya somos viejitos los dos. Isaac está creciendo tan lindo, mira, un muchacho fuerte, está aprendiendo a conocerte. A veces Dios nos plantea cosas que no se entienden. A veces nos enfrentamos a situaciones donde parecería de que Dios se equivocó con lo que nos está diciendo. Ahora, si seguimos leyendo un poquito más, la historia nos dice de que Abraham tomó a Isaac a la mañana, le puso la leña sobre sus espaldas. Por lo tanto, Isaac no era un bebé, era un muchacho, un adolescente, ahora tenía, 16, 18 años, porque fue 3 días con leña sobre el hombro, así que no era una criatura. Y habrán sido por ahí los 3 días más largos y más terribles para Abraham, porque él no entendía por qué. Él sabía que los paganos sacrificaban a sus hijos. Y, Señor, vos me dijiste que vos eras distinto a los otros dioses. Y al final, ahora me estás pidiendo que haga lo mismo. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se entiende? Si iba a ser el padre de una gran multitud y a mi único heredero me lo estás pidiendo, pero está bien. Si esa es tu voluntad, yo estoy dispuesto. Y eso es lo grande y lo precioso de esta vida. Alguien que se pasó la vida construyendo altares, ¿sí? Pero que cuando le pidieron lo que más quería, él estuvo dispuesto a darlo, sabiendo, como dice el libro de Hebreos, que incluso Dios le podía levantar desde la muerte. Porque a los criados que iban con ellos les dice, a ustedes ahora se quedan acá, nosotros con el muchacho vamos a ir al monte
Y hay dos palabritas tremendas, dice adoraremos y volveremos. Si hay alguna profesora de lengua acá, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, la cosa era al revés. Iremos, adoraremos y volveré, tendría que haber dicho Abraham, ¿no? Si Isaac tenía que quedar arriba del altar. Pero dice, iremos y volveremos. El altar pasó a ser después un lugar de sacrificio para el pueblo de Israel, un lugar donde los animales eran llevados para ser muertos y la sangre se derramaba sobre esas piedras, y eso era figura, era símbolo del perdón de pecados que la persona que llevaba ese animalito estaba pidiendo sobre su vida. Pero el que iba al altar tenía que morir. Ahora la Biblia nos dice de que Jesús ya pagó una vez y para siempre, y ya no hay necesidad de más sacrificios. Él lo hizo por nosotros. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas a las que muchas veces tenemos que morir. Y el altar es un lugar a donde venimos a eso, ¿sí? En esta cuarta historia, en este cuarto altar, Abraham empieza a entender que Dios tenía que ser lo más importante. Y si Dios incluso me pide a mi hijo, aunque no lo entiendo, aunque no lo comprendo, aunque se va mucho más allá de mi cabeza, no importa. Señor, si vos lo decís, Señor, vos sos lo más importante. Y la Biblia dice de que en el momento en que Abraham estaba levantando el cuchillo, porque fueron y acomodaron las piedras, como era la costumbre, pusieron 12 piedras en un lugar, pusieron la leña arriba, y si lo hiciéramos al tiempo de hoy, bueno, en aquella época no había fósforo ni magiclía, así que el fuego lo tenían que llevar, ¿no? Y se le decía, che viejo, trajimos el fuego, trajimos la leña, pero ¿y a quién sacrificamos arriba? ¿No? Y dice, Dios se proveerá. Y en el momento en que Abraham dice que lo colocó sobre la leña, Isaac se dio cuenta cómo venía la historia, ¿no? Levantó el cuchillo sobre su mano, y cuando lo iba a bajar para cortarle el cuello, la mano de Dios lo detiene y ve a un carnero que estaba ahí cerca y se había enredado en una zarza, y Dios proveyó ese animal para que ocupara el lugar de Isaac y pudiera hacerse el sacrificio de adoración. Pero Abraham estuvo dispuesto a dejar todo. ¿Qué cosas tenés que dejar en tu vida todavía? Decíamos recién, el Señor ha limpiado nuestros pecados y ya no hay necesidad de más sacrificio. Quédate tranquilo, Dios no te va a pedir que degüelles a tu hijo. Pero ¿estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar? Aún más allá de tus hijos. ¿Estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar, aún más allá de las cosas que te gustan? A decir, lo más importante que me pasa es Dios. Lo más grande que tengo es Dios. Lo mejor es Dios. Y aparte me añadió tantas cosas más que cómo no voy a estar contento. Pero poner a Dios en primer lugar. No sé cuáles de estos 4 altares tenés que levantar. A lo mejor tenés que levantar los 4. Y tenés que hacer 4 montañitas de piedra, así como lo fue haciendo Abraham a lo largo de su vida. Por eso pusimos este altar acá adelante. Desde que el pastor me pidió la vez pasada que compartiera la palabra este domingo, me estaba dando en la cabeza vuelta este tema del altar, el altar, el altar, el altar. El lugar donde yo vengo a encontrarme con Dios, el lugar de intimidad. Decimos muchas veces, y cuando estamos ministrando más de una vez, los que deseen acérquense al altar. Y estamos acostumbrados a decir que este lugar no es una plataforma, sino que es un altar donde venimos a postrarnos delante de Dios, ¿sí?
no lo hacemos delante de una persona, ni de alguien que toca un instrumento, ni de alguien que habla o dice algo, sino que es Dios el que está delante. Abraham, cada vez que construyó un altar, él se encontraba con Dios y él hablaba con Dios y limpiaba su vida delante de Dios y arreglaba las cosas que estaban mal delante de Dios en el altar. Así que yo te invito a que renueves el altar de tu vida. A lo mejor hay piedras que están con telaraña. A lo mejor hay alacranes o alguna víbora enroscada entre medio de las piedras. Pero si es tu lugar donde te encontrás con Dios, tiene que ser un lugar que esté limpio. Tiene que ser un lugar de santidad. Tiene que ser un lugar donde puedas estar a solas con Dios y decirle: Señor, este es el lugar donde yo me encuentro con vos, donde vos me renovás mis fuerzas, donde vos me hablás, donde vos me traes revelación, donde vos me enseñás. Y quiero reconstruirlo todos los días. Hay cosas que limpiar, hay cosas que acomodar, hay cosas que tengo que dejar de lado. Hay decisiones que tengo que tomar hoy y ponerme firme